Buenos días, mi nombre es Pablo, soy el entrenador asistente del Club Unicaja Costa de Almería y bueno, vamos a hablar hoy un poco del control del rendimiento de la competición. La idea de la presentación, más allá de esta frase, es que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora, pues al final con el tiempo se termina degradando. Entonces la idea es poder daros algunas herramientas que podáis utilizar vosotros en vuestro día a día, tanto con equipos profesionales como con categorías inferiores, que utilicéis de forma que os ayuden tanto a medir como a mejorar vuestro nivel y el rendimiento de los jugadores durante la temporada, ¿no? Entonces, la idea al final es daros una caja de herramientas en la que vosotros podáis utilizar distintas herramientas en función de lo que queráis mejorar, ¿no? Tanto en el apartado físico como en el apartado técnico-táctico, como en otros apartados del entrenamiento que podáis encontrar. Más allá de todo, no dejan de ser herramientas, ¿no? Esto al final es una ayuda que nosotros tenemos a la hora de evaluar el proceso del entrenamiento, ¿no? De llevar la planificación a la hora de llevarlo a la práctica, pero bueno, no son herramientas ni 100% que sean siempre así, ni podéis hacerle caso al 100%, ¿no? Siempre tiene que estar la intuición del entrenador y el conocimiento que tengáis a la hora de utilizar este tipo de herramientas. Como herramientas, bueno, pues vamos a encontrar durante la presentación muchas de ellas, algunas que ya veréis o habéis visto en otras presentaciones de otros compañeros, como puede ser el Data Volley. Hay algunas herramientas que son más de control directo sobre datos de parámetros físicos, como pueden ser el tema del medir el salto, medir la dorsiflexión de tobillo, etcétera. Y luego tendréis otras herramientas que sean como más subjetivas, ¿no? De análisis de vídeo, poder ver el vídeo a cámara lenta o verlo con retardo, ¿no? Herramientas que podáis utilizar, ya te digo, en vuestro día a día y que os sirvan a la hora de controlar el proceso de entrenamiento con el jugador. La idea es empezar por un poco definiendo qué tipo de deporte es el nuestro. Imagino que bueno, todos lo conocéis más o menos, pero al final es verdad que durante unos años ha ido cambiando algunas reglas que también han hecho que tanto el periodo de trabajo como el periodo de descanso entre los puntos pues vaya variando, ¿no? A continuación tenemos algunos datos en este caso de equipos masculinos de la primera división italiana, en los que encontramos, ¿no? Fases activas, fases pasivas. Podemos ver que las fases activas del juego son bastante más cortas que las fases pasivas, o sea que tenemos más tiempo de descanso del que tenemos de trabajo normalmente en el juego, más allá, ¿no? De que puede haber distintas acciones que duren bastante más tiempo, ¿no? Entonces, podemos encontrar acciones que duren alrededor de 1 minuto, pero lo normal es que las acciones sean cortas. Aquí pone 5 segundos. Son acciones en las que se realiza un saque, hay una recepción, un ataque y se termina el punto, ¿vale? Las fases pasivas, bueno, tenemos que tener en cuenta, como decía, que durante un tiempo se han ido haciendo modificaciones del reglamento y bueno, a lo mejor estas fases pasivas con el tiempo pueden ir cambiando, ¿no? Porque lo que se tiende al final es a que el tiempo de trabajo sea un periodo determinado de tiempo. Sabéis que en vóley, por el hecho de que la puntuación pues son 5 o 6, entonces puede terminar en 3-6 o en 5 o en 4, es un tiempo muy variable y eso a veces que nos perjudica un poco a la hora de poder vender el producto a televisión etcétera. Entonces lo que se tiende ahora es a acortar el tiempo de descanso que hay entre un punto y otro. Por eso te decía que a lo mejor en fases pasivas pues, puede llegar un momento en el que sea un poco más corto de lo que encontramos aquí, pero que tengáis en cuenta que las fases activas y pasivas son 1-3, ¿no? Que siempre es más largo el descanso que el trabajo entre puntos. El tiempo medio de duración de un set son unos 14 minutos. Tenéis que tener en cuenta también aquí que, bueno, al final la media está hecha con partidos donde haya quinto set y que al final el tiempo de trabajo como tal sería de 4 minutos. Así el set, la duración media de un set son de 14 minutos, de ellos estamos 4 minutos solo haciendo fases activas del juego. Y bueno, y durante el partido, pues durante el set, encontramos 45 fases activas y durante el partido 149.
Al final son datos que tenemos que conocer a la hora de planificar o programar un entrenamiento con nuestros deportistas. Como hablábamos, dentro de esto, lo que decíamos, hay fases activas más cortas, fases activas más largas, como veíamos antes, era como una media de todas. Pues encontramos que prácticamente la mitad de las acciones que encontramos en el voleibol son de entre 4 y 7 segundos, ¿no? Todas las fases activas, a todos los puntos que se juegan durante un partido, la mitad prácticamente son entre 4 y 7 segundos. Y si luego sumamos el resto de acciones, casi un 99% de las acciones son por debajo de 20 segundos, ¿no? Encontramos algunas acciones en femenino quizá un poquito más, que son un poco más largas, pero en general son acciones cortas, ¿no? Eso también nos lleva a definir el deporte dentro de lo aeróbico anaeróbico, más como un deporte anaeróbico que no produce ácido láctico, etcétera, por lo que hablábamos antes de las fases activas y las fases pasivas. Otro dato que tenemos que conocer que nos puede resultar importante, ¿no? El promedio de saltos totales dentro de un partido, ¿no? Que cada rol de juego dentro del equipo tiene un número de saltos determinado. Pues como podemos ver, el que más saltos realiza el colocador con 176, pero tenemos que tener en cuenta que al final no son saltos que sean saltos máximos, sino que son saltos siempre con un porcentaje de intensidad bajo, saltos que muchas veces son de acomodar la situación para estar en una situación cómoda a la hora de colocar. En cambio, los centrales, por ejemplo, que también tienen una cantidad alta de saltos, muchos de esos saltos se realizan en la red de forma lateral para bloquear, entonces son saltos que quizás son de una intensidad mayor. El opuesto de los receptores, muchos de esos saltos son tanto en el saque como en el ataque. Entonces, conocer un poco también eso, que más allá de la cantidad de saltos que realice cada jugador, son saltos que se realizan para situaciones totalmente distintas, ¿no? Entonces, bueno, luego dentro del tiempo efectivo de juego encontramos que hay un número de saltos determinado y bueno, eso a la hora de realizar el análisis del juego, pues también tenerlo en cuenta, ¿no? Que hay jugadores que participan más en el juego de lo que participarían otros. Dentro de este promedio de saltos, lo que queremos hacer con las distintas herramientas, bueno, tanto controlar la cantidad de saltos que realiza el jugador dentro de un determinado periodo de tiempo, como la intensidad, digamos, de esos saltos, ¿no? Con distintas aplicaciones como MyJumper o plataformas de fuerza, de contacto y demás, podemos determinar cuál es la intensidad de esos saltos. Entonces, bueno, esto más adelante entraremos más en profundidad sobre este tema, pero bueno, unos datos que tenemos en cuenta a la hora de planificar el entrenamiento con nuestros deportistas. Son datos importantes porque así conocemos también un poco la dinámica del deporte y bueno, que los tengáis en cuenta. Por todo esto, lo que decíamos, nosotros si tenemos en cuenta que el salto es algo importante dentro de nuestro deporte, si no lo medimos no vamos a tener capacidad de mejorarlo. Entonces, bueno, daros herramientas para que al menos las facetas más sencillas de medir dentro de nuestro deporte pues las tengamos controladas, ¿vale? El humano deportista o el deportista tiene, dentro de la estructura del deportista, tiene como muchas estructuras distintas, ¿no? Entonces, nosotros no podemos entrar al final en todas, o al menos en esta charla no vamos a entrar en todas. Simplemente vamos a entrar en lo condicional, que son las que quizás son las más controlables dentro de toda la estructura del deportista, y más allá de eso, pues entraremos también en algunas fases cognitivas, coordinativas, pero bueno, lo principal, ya que será lo que tengamos más fácil de controlar, será la estructura condicional. Dentro de la capacidad del rendimiento del deportista, como decíamos, hay muchas estructuras que nos condicionan a la hora de llegar al rendimiento. Hay capacidades físicas, capacidades tácticas, táctico-cognitivas, capacidades sociales. Como decía antes, vamos a entrar dentro de la condición física y vamos a ver principalmente acciones de fuerza y de flexibilidad, ya que la velocidad y la resistencia dentro de nuestro deporte, más allá de que pueda ser importante, no son estructuras que consideremos que sean prioritarias, ¿vale?
Entonces, bueno, entraremos dentro de la fuerza, explicaremos un poco cómo podríamos controlar ese aspecto de la fuerza y dentro de la flexibilidad dar herramientas para medirla y que entendáis que hay ciertas partes de esa flexibilidad, aunque no esa flexibilidad de la capacidad de movimiento, que pueden ser condicionantes a la hora de realizar distintas acciones en el juego, ¿vale? Y luego dentro de la técnica, aparte de lo que nosotros podamos medir con programas como Databole, etcétera, que los deportistas sean capaces de valorar su técnica de forma autónoma, ¿no? Pues tendremos herramientas en las que ellos podrán verse en vídeo y en las que podrán ellos mismos analizar sus acciones de forma que sean conscientes de qué es lo que tienen que mejorar. Dentro de todo esto que hablamos, de intentar controlar el proceso de entrenamiento, hay que tener en cuenta que hay muchas de esas acciones que nosotros no podemos controlar, ¿no? Porque el contexto al final del deporte lleva implícito muchas otras cuestiones, ¿no? Aquí es en esta diapositiva, dentro de las estructuras, ¿no?, que se ven del nivel del equipo, del ambiente, de lo psicológico y las características del jugador, aparte de lo físico, pues en verde están marcadas aquellas que nosotros podemos controlar de forma directa o que son más controlables, y en naranja y en rojo están las que no somos capaces de controlar tan de forma directa. Entonces, al final nosotros tenemos que intentar aquellas cuestiones que nosotros podamos controlar de forma directa, o al menos tenerlas claras, ¿no? y saber cómo podemos controlarlas. Dentro de los factores del partido hay acciones que nosotros sí, pues podemos controlar si hay un jugador que empieza titulado o suplente, las posiciones dentro del campo, pero nosotros no podemos controlar ni al oponente, ni la puntuación, ni los tiempos de juego, etcétera, ¿vale? Importante, o dentro de lo que nosotros consideramos importante para la sesión de hoy, dentro del apartado físico, aunque no entraremos muy profundamente en ello, pero sí por lo menos sabéis que podéis controlar las cargas de entrenamiento y que eso es importante a la hora de llevar la planificación a largo plazo, que entraremos en ello. La estructura del microciclo y del macrociclo, que no es cuestión de entrar dentro de ello en la presentación de hoy, pero que entendáis que una buena planificación también nos ayuda a controlar todo este contexto, ¿vale? Y aquí un ejemplo de lo que sería dentro del deporte de alto nivel, pues una diapositiva en la que nos explica, ¿no?, todas las relaciones que existen dentro de la estructura del deportista. Hablamos de alto nivel, ¿no?, porque aquí, por ejemplo, aparecen los viajes, el clima, hay incluso la importancia de los partidos, etcétera. Hay muchas de estas cosas que nosotros no podremos controlar de forma directa porque tienen más relación con lo que el deportista hace en su día a día o lo que el deportista considera, ¿vale? Pero bueno, controlar, conocer la carga interna, el aspecto de la fuerza y lo relativo al movimiento, ¿vale? Bueno, lo iremos viendo durante la presentación. Dentro de todo lo que nosotros podemos controlar, digamos que hay como 3 parámetros que queremos llevar un poco más adelante, que aunque a lo mejor lo pensamos como algo muy sencillo, es algo que, como decíamos antes, con el contexto al final nosotros no podemos controlarlo todo, pero el hecho de intentar reducir las lesiones, reducir las lesiones se lleva a través de la individualización de las cargas. Y hay una cosa que es clara ahora en el alto rendimiento, es que la capacidad que nosotros tengamos de permitir que un jugador esté disponible durante el año entero es lo que hace que mejore su rendimiento. Entonces, si nosotros conseguimos reducir de cualquier forma las lesiones de los deportistas, a la vez que nosotros llevamos la carga de forma individual dentro de cada deportista, eso nos llevará directamente a una mejora del entrenamiento. O sea, el jugar dentro del voleibol o de cualquier otro deporte, el deportista mejora sí o sí dentro del deporte practicando el deporte. Entonces, el tiempo que nosotros podamos permitir a ese deportista entrenar durante la temporada hará que vaya mejorando. Con todo esto, es importante que nosotros tengamos claro el qué, el cómo y el cuándo, ¿no? Entonces, que nosotros tengamos una planificación, que sería qué queremos hacer a lo largo de la temporada, una programación, que es cuándo queremos hacerlo a lo largo de la temporada para ir variando las cargas y controlando las cargas en ese periodo, y sobre todo la metodología, ¿no?, que sería el cómo, que en esto no vamos a entrar durante la presentación de hoy porque sería un tema mucho más extenso,
¿vale? Pero estos tres perfiles es los que nos ayudará a llevar la temporada de forma correcta a lo largo del tiempo. Para conocer la carga tenemos que tener en cuenta que existe la carga externa y la carga interna. La carga externa es la dosis y cantidad de entrenamiento que nosotros generamos al deportista, que básicamente sería el entrenamiento que nosotros le marcamos al deportista dentro de la sesión de entrenamiento. Esto, por ejemplo, es una sesión de entrenamiento de nuestros deportistas en el gimnasio, ¿no? Y la carga interna es la respuesta que nuestros deportistas dan a ese entrenamiento, ¿vale? Que encontramos más adelante, ¿no? Dentro de la carga interna, la frecuencia cardíaca, el volumen de O2, la variabilidad de frecuencia cardíaca, la RPE, el CMJ, que es el salto con contramovimiento, el ratio agudo-cónico de la carga, pues todo eso son partes de la carga interna que nosotros podemos controlar, o que nosotros al menos podemos tener controlado con distintas herramientas, y que eso nos va a dar información de digamos, del rendimiento del deportista en ese periodo de tiempo, ¿vale? Todo esto nos lleva a la misma pregunta, ¿qué tipo de deporte es el voleibol? Y más adelante, pues de intentar controlar la fatiga dentro de nuestro deporte. Ya hemos dicho que es un deporte donde los esfuerzos son muy cortos, donde tenemos periodos de descanso muy largos. Entonces, bueno, es importante controlar la fatiga, sobre todo a largo plazo. ¿Qué es la fatiga? La disminución de la capacidad de rendimiento como una reacción a las cargas de trabajo, ya sea entrenamiento o partido, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que tanto la carga de trabajo del entrenamiento como la de partido, al final el deportista, más allá de que en el partido existe una carga más estresante, y aunque sean cargas similares, pues pueden provocar una carga interna mayor dentro del deportista por ese estrés, ¿no? Pues tenéis que tener en cuenta que el deportista reacciona igual ante distintas cargas. Vale, dentro de esto, para que se entienda un poco la fatiga, la línea azul sería como el estado basal del deportista, el estado de reposo. Nosotros generamos un estímulo de entrenamiento o de partido, como hemos dicho, y ese estímulo genera una fatiga, ¿no? Como veis aquí, pues, veis tres curvas de fatiga distintas, pues ese estímulo de entrenamiento genera una fatiga. A partir de esa fatiga, lo que decíamos de controlar la recuperación, si vamos generando distintos estímulos de entrenamiento, distintos estímulos de carga durante el tiempo, la recuperación será completa o incompleta, y de esta forma conseguiremos que la capacidad de trabajo, como dice en la diapositiva, vaya mejorando. Al final, la mejora ante esa carga de trabajo es una adaptación a las cargas. ¿Cómo generamos nosotros la capacidad de controlar esa fatiga? Pues principalmente controlando, como hemos dicho antes, controlando la carga interna. Una herramienta sencilla que nosotros tenemos y que está al alcance de nuestra mano de forma fácil es la RPE, ¿vale? Como pone aquí, cuánto de cansados estamos. Entonces, la RPE nos encontramos con dos escalas distintas. Digamos que la escala original era la escala original de Borg, que es la de entre 6 y 20. 6 es un entrenamiento que es muy suave, que prácticamente no genera ningún tipo de fatiga, que lo podemos encontrar aquí porque tiene una relación entre la puntuación dentro de la escala de la RPE y la frecuencia cardíaca, ¿no? Pues es un tipo de entrenamiento que no supera las 80 pulsaciones por minuto. Hay que tener en cuenta que esto cambia en función de la edad del deportista, del nivel de entrenamiento, etcétera, ¿vale? Pero bueno, entendemos que 6 es una carga de trabajo que es muy suave y que no nos genera una fatiga, y el 20 es una carga de trabajo, pensad que en una relación con la frecuencia cardíaca estaría por encima de 200 pulsaciones por minuto, ¿vale? Pues es hasta la extenuación. Más adelante, con el tiempo, para facilitar un poco el traslado de la RPE al día a día, se genera la escala modificada de Borg, ¿vale? Que en vez de ser de 6 a 20 es de 0 a 10, que es la que nosotros utilizamos en nuestro día a día pues ya te digo, por un tema de sencillez a la hora de llevarlo a la práctica con los deportistas. Entonces nosotros todos los días, después de cada entrenamiento, se le pasa este cuestionario a los deportistas, en los que se pone la fecha del día para tener un control
Nosotros lo generamos en Google Docs. Se podría hacer de cualquier otra forma, ¿vale? Hay aplicaciones que te permiten hacerlo directamente en la aplicación y ellos te dan los datos. Pero bueno, marcamos si sería el entrenamiento de la tarde o de la mañana, si el tipo de entrenamiento es técnico-táctico, si es de pesa, etcétera, el perfil del deportista para que siempre se mantenga, para que se pueda ordenar por deportista y que ellos marquen la carga de entre 0 a 10. Como decía, nosotros lo hacemos con Google Forms, puedes hacerlo por Excel. Hay una aplicación que no sé si ahora sigue funcionando o no, pero Quanter también te permitía hacerlo directamente dentro. Readiness también, que no sé si la veremos más tarde, pero también nos permite hacerlo. Pero bueno, incluso como pone aquí, con un papel y un boli en la que el deportista marque dentro de una hoja cuál es su percepción de esfuerzo y nosotros luego llevemos un control a mano de eso, nos valdría, porque al final esto es una referencia que nos sirve a nosotros para llevar el control del entrenamiento. En esta temporada nosotros hemos estado llevando el control del entrenamiento de esta forma, hemos ido pasando los cuestionarios y al final de cada microciclo se iba haciendo una media de las puntuaciones del deportista, ¿no? Pues como podéis ver aquí, los que están marcados en azul es el día de partido y el resto de días, pues bueno, van marcados de 1 a 10 en función de la intensidad que considere cada deportista. Nosotros, por ejemplo, con esto, creo que lo tenemos un poquito más adelante, conseguimos controlar la carga a lo largo de la temporada. Entonces, podemos hacer, digamos, como una media de la semana de hoy en comparación con las últimas 4 semanas. Y así se consigue sacar el ratio agudo crónico de carga, que luego tiene un valor que nos dice que si está por encima de 1, o sea, si está cercano a 1 hay menos riesgo de lesión y si está muy por debajo, muy por encima, hay un riesgo de lesión mayor y de esa forma nosotros podemos intentar o aumentar un poco la carga de trabajo que hacemos con los deportistas o disminuir la carga de trabajo que hacemos con los deportistas en función de este valor. Otra de las cosas que hacemos, que intentamos unirlas tanto la RPE como el cuestionario Wellness. El cuestionario Wellness nos da información de cómo se encuentra el deportista, es una información subjetiva, pero de cómo se encuentra el deportista en el día a día, ¿no? Entonces, cómo ha dormido, qué nivel de estrés tiene, si se encuentra fatigado y si tiene dolores musculares. Aparte de esto, nosotros podemos también, o lo hemos introducido dentro del cuestionario, el estado de ánimo, ¿no? Si tiene un estado de ánimo mejor o peor en el día a día, y el color de la orina, aunque esto hay veces que es difícil de controlar, ¿no? Pero el control de la orina, porque eso también nos da una relación con el estado del cuerpo en el día a día, ¿no? Sabéis que la hidratación, etcétera, hace que modifique el color de la orina. Pues, en casos muy graves que podamos encontrar hematuria o etcétera en la orina, pues sabemos que en esos casos tendríamos que intentar buscar soluciones a eso, bajar mucho la carga de entrenamiento, hacer analíticas para saber qué posibles factores están fallando en el entrenamiento, etcétera. Pero bueno, eso es más de todos los servicios médicos, etcétera. Igual que os enseñaba antes con la RPE, nosotros tenemos el control en el día a día, aunque aquí no aparezca el nombre del jugador porque lo hemos borrado, pero tenemos de forma muy rápida y así visual el estado de deportista. Bueno, por ejemplo, este deportista sabemos que de sueño ha dormido casi siempre bien, el número de horas de sueño es bueno, el color de la orina es bueno, etcétera. Pues podemos llevar un control y si en un momento dado un deportista nuestro se lesionara, etcétera, podemos venir a este cuestionario y a la RPE y saber si en algún momento ha habido un cambio grande o en el estrés, en el dolor muscular, en la fatiga, etcétera, ¿vale? Dentro de todo lo que estamos hablando, yo considero que es importante que tengáis en cuenta el tema del descanso. Entiendo que esto es más relacionado con el alto rendimiento, más que con lo que pueden ser categorías inferiores, pero que muchas veces entendáis que la lesión es multifactorial y que hay momentos en los que deportistas de cualquier nivel pueden lesionarse por factores externos a lo que vosotros controléis. Nosotros controlamos mucho la carga de trabajo, etcétera, pero hay otros factores que al deportista le condicionan en su día a día, como pueden ser estudios, como pueden ser relaciones personales, etcétera, que también intentéis controlar todo esto
a la hora de llevar el trabajo con vuestros deportistas, porque cualquier pequeño cambio en su día a día o en su rutina puede provocar lesiones y bueno, al final el tema del descanso, sobre todo en alto rendimiento, pues puede generar sabéis que en rendimiento un 1% de mejora en cualquier parámetro del entrenamiento puede suponer ganar una medalla o no ganarla, pues dentro de todo esto el descanso es importante. No vamos a entrar en posibles acciones que nosotros podíamos llevar a cabo en el descanso, porque serían muchas, pero bueno, sería una herramienta buena el nosotros controlar al menos las horas de descanso y la calidad del descanso para intentar controlarlo de forma que eso no afecte al entrenamiento o que pueda provocar lesiones en un corto plazo. ¿Por qué decimos esto? Es una diapositiva así un poco de broma, pero al final es como una bola de nieve, ¿no? Si una bola de nieve empieza a rodar, se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Entonces, si no somos capaces de controlar todos estos parámetros, la suma de ellos, la suma de pequeñas cosas que podemos pensar que son tonterías o que son cosas que no son importantes, pueden provocar una lesión en un momento de la temporada concreto y bueno, pues todo ese control del entrenamiento a nosotros nos resulta importante porque cualquier pequeña cosa va sumando y al final termina provocando una lesión. Bueno, entramos un poco en las herramientas de control. Nosotros, por ejemplo, aquí en la foto, nosotros tenemos ahora Wimmu, que es unos GPS con acelerómetros que nosotros utilizamos para controlar más todavía la carga de trabajo, que ahora lo veremos. Existen muchas herramientas de control, como vamos a ir viendo, y bueno, creo que también en función del nivel del entrenamiento van tomando como más relevancia o menos, porque hay momentos en los que debido a la carga de trabajo que nosotros le podemos generar al deportista, hay muchos casos en los que no llegamos a generar una carga de trabajo suficiente como para que el deportista mejore, pero bueno, por lo menos tenerlo en cuenta e intentar controlar la carga, ¿vale? Es lo mismo que decíamos antes, aquí el tema de individualizar carga es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? para que el proceso de entrenamiento con cada uno de los deportistas sea el óptimo, ¿vale? Empezamos por la medición del salto, básicamente porque en nuestro deporte estamos permanentemente saltando y es una herramienta que está muy demostrada su relación con el rendimiento, tiene una gran capacidad para detectar estados de fatiga, ahora explicaremos cómo, tiene una relación con los niveles de fuerza y de rendimiento, sobre todo en nuestro deporte, y tiene una fácil medición en el campo. Yo aquí os pongo la herramienta que yo tengo en el día a día sobre todo cuando son deportistas individuales, cuando hacemos entrenamientos personales o más trabajo individual con un deportista. Es una plataforma tiene un láser en el que nosotros saltamos, y es como mide el tiempo de vuelo y con ese tiempo de vuelo te hace una medición y te dice la altura de salto. Ya digo, yo utilizo esta primero por facilidad y porque es económica, pero hay muchas, o sea, incluso la aplicación de MyJump, que es todavía más económica, es una aplicación que nosotros podemos utilizar y que es de fácil uso. La idea era poder hacer una práctica durante la sesión con vosotros, pero bueno, al final ya te digo, aquí si entráis en YouTube, la aplicación es de Carlos Balsalobre. Si entráis en YouTube podéis ver ejemplos prácticos sencillos y la aplicación es muy intuitiva, o sea que no tiene ningún tipo de complicación. Lo que decíamos, dentro de la medición del salto, por ejemplo, la capacidad para detectar estados de fatiga, yo considero que es algo importante dentro del control de la carga, básicamente porque si nosotros conseguimos medir digamos de forma continua el salto a lo largo de distintas semanas, una medición una disminución del 10% del salto de un día a otro supone que el entrenamiento va de forma correcta, pero a partir del 20% de esa medición del salto
una capacidad inferior al 20% de la capacidad del salto del día anterior se considera un estado de fatiga en el que habría que intentar bajar la carga de trabajo de un día a otro, y si entramos dentro del menos del 30% del salto, entramos en niveles de fatiga de sobreentrenamiento. Por lo tanto, tendríamos que intentar bajar mucho la carga de trabajo en ese sentido. Otras herramientas que tenemos a la hora de medir los saltos, más allá de, aquí os he puesto también el contador de saltos de forma manual, por si queréis tener en cuenta la cantidad de saltos que hacéis a lo largo del día. También tenéis el Vertex, que es una herramienta donde tocáis unas varillas para saber la altura de salto que tenéis cada día. La que está más utilizada en el día a día en voleibol, aquí por ejemplo veis un jugador que lleva la banda, es Vert, que básicamente te mide la altura de salto y te va contando la cantidad de saltos. De forma que tú puedes hacer tanto una media de los saltos durante la sesión, él mismo te va diciendo la intensidad de los saltos de ese día, etcétera. Pues es una herramienta importante, entiendo que también es un poco en función de la capacidad que tengamos de tener esta herramienta, porque no es una herramienta barata, pero es una herramienta muy útil, sobre todo en nuestro deporte. Como decía, nosotros tenemos Wimo, utilizamos Wimo en el día a día. Básicamente, ya te digo, es un aparato que nosotros le colocamos en un peto a los jugadores y vamos controlando, pues, en este caso, por ejemplo, la cantidad de saltos totales de la semana, ¿no? Pues veis que, por ejemplo, justo en el centro está Javi Vizcaíno, que es el segundo colocado del equipo, y ahí veis que tiene 637 saltos durante una semana de trabajo, que son prácticamente el doble que el resto de sus compañeros, incluso que el primer colocado. Los centrales son otros de los jugadores que tienen muchos saltos. Sí que es verdad que intentando controlar los saltos se puede generar una adaptación de los saltos en función de cada jugador y las necesidades que tenga cada jugador en la semana. Pero bueno, de esta forma tenemos, digamos, un dato objetivo de los saltos que ha hecho cada jugador durante la sesión, las distintas sesiones de trabajo. Podemos controlar también las distintas acciones de alta intensidad que se generan durante el entrenamiento, ya sean acciones de entrada a atacar una pelota, de saque, en bloqueo. Pues, todo esto, les digo, nos da información de lo que sería la carga de trabajo. Y como os explicaba antes, nos permite llevar el control del ratio agudo crónico de la carga. El concepto de ratio agudo crónico de la carga se define como la carga absoluta desarrollada en un periodo temporal cercano en el tiempo, que representa la carga aguda, o sea, el entrenamiento que hemos hecho en la última semana, por ejemplo. Sí que es verdad que esto se puede realizar de distintas formas, ¿no? Porque aquí yo pongo uno que es la última semana con las últimas 4 semanas de trabajo, pero se puede hacer del último día con los últimos 3 días, último día con la última semana. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y la carga aguda de trabajo se relaciona con el promedio de carga de trabajo durante una estructura temporal más amplia que representa la carga crónica, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, lo que os decía, está la semana actual con el promedio de las últimas 4 semanas. Se hace con el player load, que básicamente es la cantidad de trabajo, la cantidad de movimiento que hace el deportista durante una sesión, ¿no? Esto al final es un número, o sea, no tiene una... No es... Aquí, por ejemplo, veis que son 62... No, es un valor que no sale de la suma del movimiento horizontal, vertical y lateral. Entonces, bueno, es como un valor así objetivo, pero sin representar nada en concreto. Con esta medición nosotros vemos si el deportista está entre 1, veis como lo que os decía antes, si está cerca de 1, el riesgo de lesión es más bajo. Aquí no aparece el por debajo del 1, pero sí que aquí a la derecha lo tenéis, por debajo de 0,8 estamos en bajo entrenamiento y es también un alto riesgo de lesión. Entre 0,8 y 1,3, digamos que todo lo que se acerca a 1 es una carga de trabajo óptima y hay un bajo riesgo de lesión. Y por encima de 1,5, por encima de 1,3, pero más por encima de 1,5, estamos en una zona de peligro y un alto riesgo de lesión por sobreentrenamiento, ¿vale? Pues entiendo que esto
quizás no es tan fácil, también se puede realizar con el tiempo de trabajo y la RPE, la multiplicación del tiempo de trabajo con la RPE también nos permitiría hacer el ratio de carga agudo crónico. Se podría hacer de forma más objetiva con la RPE y el player load, pero nos permitiría también hacerlo como os digo, con la RPE y el tiempo de trabajo. Aquí tenéis carga aguda baja, carga crónica baja, estamos en un proceso de entrenamiento correcto. Si vamos cambiando cualquiera de estas variantes, pues encontramos dentro de un riesgo de lesión, ¿vale? El objetivo, como os digo, es mantener al deportista dentro de unos rangos óptimos y que eso nos permita mejorar con el tiempo. Esta es una de las gráficas que nosotros utilizamos durante la temporada. Como veis, la franja verde que está entre 0,8 y 1,3, ¿vale? Y pues encontramos, por ejemplo, hay un microciclo en el que nosotros estamos por encima de esa carga de trabajo y tenemos que ajustar el entrenamiento para que el deportista se mantenga dentro de estos dos límites, ¿vale? Nosotros lo hemos realizado durante la temporada completa, ¿no? Aunque aquí falte la última parte de la temporada, pero lo hemos realizado durante la temporada y encontramos que hay momentos de la temporada donde nos acercamos más a un riesgo de lesión, entre comillas. Hay que tener claro que todo esto es un poco subjetivo porque, aunque aquí ponga que hay un alto riesgo de lesión, el deportista no tiene por qué lesionarse, ¿no? Pero tenemos que tenerlo en cuenta para intentar optimizar la carga de trabajo y no generar un proceso de sobreentrenamiento o sobreestrés, ¿no? en nuestros deportistas. Pasamos a otro ámbito del entrenamiento. Estamos en el ámbito técnico, como os decía. Aquí también intentamos que dar herramientas que permitan que el deportista sea más autónomo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, con herramientas de video delay, nosotros podemos tener pues, ya sea un iPad, un ordenador, una cámara, cualquier cosa, en la que nosotros dejamos grabando, el deportista realiza la acción y puede ir a ver el vídeo más tarde. En video delay creo que se puede poner hasta un minuto más tarde o incluso más. Entonces el deportista puede hacer una acción, ir corriendo y mirarse en la cámara para que él mismo vea si ha hecho una acción mal o una acción bien. También se puede utilizar como juego, ¿no? Si hay deportistas en categorías más inferiores a los que les mandamos una tarea, que ellos puedan verse a través de la cámara y ver si la pelota cae en un sitio, si realizan el gesto de una forma, ¿no? Le podéis dar muchos usos, pero bueno, el principal y creo que el que nosotros podemos sacarle más partido es para la valoración de la técnica, ya sea con el deportista o para nosotros mismos, ¿no? Que nosotros corrijamos al deportista, luego veamos el vídeo y veamos cosas que a lo mejor en el directo como tal no controlemos. Aparte de esta herramienta, que digamos que sea la más sencilla dentro de las herramientas que tenemos de grabación del entrenamiento, encontramos Kinovea, que se utiliza para temas biomecánicos, etcétera. Aquí nosotros podemos marcar tanto puntos dentro de la grabación o de una imagen. Podemos ver, si veis aquí en la imagen, hay una línea abajo que pone 2 metros. Nosotros, por ejemplo, con la red, creo que lo tenemos más adelante, nosotros marcando la altura de la red, esto es en femenino, y hay una línea amarilla en la parte derecha de la imagen que pone a la altura que está la red. Entonces, con la altura de la red, el programa te dice, por ejemplo, aquí a qué altura está el balón, a qué altura de vuelo está el balón, a qué altura la máxima de vuelo del balón a la hora de la colocada de la colocadora, ¿no? Entonces, esto nosotros nos permitiría hacer análisis tanto de la velocidad de la pelota, el tiempo que tarda la pelota en llegar de la colocación al atacante o de la recepción a la colocación, etcétera, ¿vale? Pues nosotros podíamos medir muchas cosas con este programa. Dentro de esto, bueno, como os digo, podemos hacer muchas cosas, ya sea análisis técnico o análisis táctico, ¿no? Porque nosotros también podemos marcar, en función de dónde grabemos, también podemos marcar la posición de los jugadores dentro del campo y ver si a nivel táctico nuestros jugadores están posicionados de la forma que nosotros queremos. También lo podemos hacer copiando y pegando, cortando imágenes de un vídeo, pero creo que esta herramienta al final nos permite hacer las cosas de forma más sencilla y hacerlas de forma más específica. Y entramos en el análisis como tal del juego, ¿no? Ya sea del juego, del entrenamiento, pero nos centramos un poco en el juego.
Creo que Guille os va a dar también parte de lo que sea el databole, cómo se utiliza y cómo se lleva a la práctica. Que conozcáis que hay muchas herramientas también, aparte de databole, que podemos utilizar, desde lo que llamamos databole, que es simplemente una hoja y un papel, o sea, una hoja y un bolígrafo, en el que nosotros marquemos la estadística como tal a mano, un Excel que nosotros podamos marcarnos, en el que marquemos las acciones que suceden, o ya sean databole, Volstation, Volumetry, etcétera, que son otras herramientas que nos permiten realizar lo mismo que estamos haciendo con el databole de forma quizás más sencilla o no. Databole básicamente es un programa en el que nosotros recogemos distintas acciones, saque, recepción, ataque, bloqueo, defensa, las marcamos dentro del programa y el programa nos va haciendo el análisis estadístico de forma directa, ¿vale? Como digo, no voy a entrar en qué se hace dentro de cada uno, pero con este análisis táctico, análisis de los datos del partido, nosotros luego podemos sacar conclusiones, ¿no? Por ejemplo, esto es una planilla que nosotros hacíamos con la selección en la que marcábamos un objetivo y de forma visual el deportista sabía si había conseguido o no había conseguido, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros habíamos conseguido los objetivos de saque, pero no, por ejemplo, de ataque. Marcándole, ya digo, con los datos del databole, nosotros los transportábamos a esta planilla y aquí directamente el deportista sabía si había conseguido un objetivo o no. Databole nos permite también llevar esos mismos datos a vídeo, ¿no? Si sincronizamos el vídeo con el programa, podemos sacar las distintas acciones del juego de forma corta, cortando distintos vídeos, y podemos enseñarle al deportista qué cosas han pasado durante el partido o durante el entrenamiento, que también se puede hacer durante el entrenamiento, para que él sea consciente de la posición en el campo, de si se ha equivocado en bloqueo, si el ataque que ha hecho ha entrado de una mala forma hacia la red o no, ¿vale? Pues podemos ir haciendo distintas acciones. Más allá de lo que hayáis dado con la charla con Guille, si alguien quiere más información, yo siempre, cuando tengo que hablar de databole, siempre recomiendo lo mismo, porque es una forma sencilla de iniciarse en el programa, ¿vale? Es un canal de YouTube de un entrenador español que, bueno, ahora mismo está en Alemania, pero que ha entrenado en la Liga Española. El canal se llama Volleytech y si lo buscáis tenéis muchos vídeos en los que os va explicando cómo configurar el programa, cómo se marcarían, por ejemplo, las llamadas del colocador, pues distintas opciones que para iniciarse en el programa y ver cómo funciona son bastante interesantes. Como herramienta, como os decía, dentro de las herramientas que hemos dado hoy, hay otra que me resulta interesante por su sencillez también, que es VolleyMaps, que es una aplicación en la que nosotros vamos marcando el número de jugadores, tenemos que hacer los dos equipos, el número de jugador, si hay un saque, un ataque, podemos marcar distintas acciones del juego, le ponemos en qué rotaciones, podemos ponerla o no ponerla, y en la planilla que veis a la derecha le vais marcando la zona del campo donde se lleva la pelota. Por ejemplo, marcamos un saque del número 8 a la zona 1 del campo. Y es la misma aplicación, nos va generando mapas de calor, que dentro del análisis del juego pues es una opción fácil y muy cómoda que podemos utilizar con otros deportistas. Ya te digo, su utilización es muy fácil, muy sencilla, es gratuita y nos puede dar información muy, creo que importante a la hora de llevarla a cabo con los deportistas. Otro tipo de herramientas que podemos utilizar, bueno, aquí el entrenamiento basado en la velocidad, el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad. Os pongo distintas marcas que las conozcáis, que al final hay desde algunas más económicas como ADR o BIST, que dentro de lo que cabe, todas nos dan una referencia dentro de la misma aplicación o del mismo aparato, nos da una referencia. Entonces, bueno, cualquiera de ellas podría ser buena. Dentro de esto, como lo he dicho ya varias veces durante la presentación, recuerda que lo que no se mide no se puede mejorar, entonces es importante ir controlando esto. Os pongo un código de descuento que, por si alguno quiere utilizarlo en algún momento, no sé si seguirá activo durante mucho tiempo, pero
pero bueno, si alguno lo quiere utilizar, pues lo tiene. Y básicamente aquí a la derecha tenéis una medición de una sesión de entrenamiento. Esto es una sentadilla que se realiza a 0,45 metros por segundo y como podéis ver se va perdiendo velocidad. Igual que decíamos antes en el salto, esto sería cuestión de que sería para realizar una presentación única y exclusivamente sobre esto, pero básicamente nosotros lo que queremos intentar es que la pérdida de velocidad durante la serie no sea más del 15% o incluso del 10%. Entonces, bueno, de esta forma nosotros controlamos el entrenamiento, controlamos la fatiga de cada deportista y así vamos haciendo que el entrenamiento sea óptimo durante el tiempo. Fuera de esto, es una herramienta totalmente distinta que podéis utilizar en vuestro día a día, incluso si, pues como nos pasó en la pandemia, nosotros en la pandemia lo utilizábamos con los deportistas y le dábamos trabajo aeróbico que podían hacer en casa de forma individual y un poco más lúdica, pero lo podemos llevar también a la práctica en el día a día de nuestro equipo. Es una herramienta que mediante realidad aumentada te permite pues, generar distintos entrenamientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estáis viendo que la chica está botando un balón de baloncesto, pero también hay otros con balones de fútbol, balones de vóley, se pueden hacer distintos toques, te genera también cuando pones pivotes, que tengáis que tocar los pivotes. Tiene infinidad de programas de entrenamiento, se llama Home Court y también es gratuita, ¿vale? Entonces, que la conozcáis, sobre todo porque genera estímulos de entrenamiento que son lúdicos, que son distintos a los que generáis en el día a día, generáis un poco de competitividad entre los deportistas y creo que es una herramienta que puede ser interesante utilizar sobre todo con categorías inferiores, por eso, por el carácter lúdico que tiene la herramienta. Y bueno, ya un poco terminando cada una de ellas, la medición de la velocidad mediante el uso de radar. Esto es un radar que vale unos 200 € más o menos, en el que te mide la velocidad de saque, de ataque, etcétera. Y esto es una planilla que nosotros utilizábamos con el saque, básicamente con el saque, en el que está el saque flotante y el saque en salto. Y en función de la velocidad de saque que hiciesen, nosotros marcábamos que en el saque en potencia, a partir de los 90 km por hora, se consideraba un saque bueno en cuanto a velocidad, entonces marcábamos los 90 y se ponía la casilla en verde. Pero bueno, al final es una cosa. Más adelante veremos la relación de la medición de la velocidad como decía, con el rango de movimiento, ¿vale? Ahora lo veremos. Volvemos a la diapositiva de antes. En el pensamiento de reducir lesiones, ¿no? Más que individualizar las cargas y de la mejora del rendimiento, de reducción de lesiones, nosotros tenemos la capacidad de medir, esta aplicación se llama Dorsiflex y mide la dorsiflexión de tobillo. ¿Por qué? Porque una de las capacidades que tiene que tener el tobillo de ir la rodilla hacia la punta del pie, la idea, por ejemplo, ahora, que es lo que os ponía aquí antes de probamos, era que lo pudiésemos medir con un compañero y que viésemos cuál es realmente su capacidad de dorsiflexión de tobillo. Básicamente, para andar necesitamos unos 15 grados de flexión de tobillo. Para bajar escaleras o correr, mínimo unos 20-25 grados. Pero en deportes como el nuestro, por ejemplo, que tiene mucho impacto, que tiene saltos y aterrizajes, lo óptimo sería que estuviese sobre unos 40 grados. ¿Vale? Si pasamos a la diapositiva siguiente, esto sería la medición de la dorsiflexión del tobillo de nuestro equipo en este año, ¿no? Entonces, hay poca gente que supere. Hemos dicho que entre 35 y 45. Más de 45 quizás sería también malo, porque tendría un exceso de movilidad ese tobillo, ¿no? Entonces, entre 35 y 45 vamos a marcar que es lo óptimo, ¿vale? Entonces, aquí vemos, estos son nuestros deportistas. Por encima de 40 solo encontramos 3 deportistas. Por encima de 30 a 35 sí que nosotros lo marcamos aquí porque queremos que sus valores estén más cercanos a 40 que a 35, ¿vale? Entonces,
Entre 35 y 40 entre 30 y 40 lo marcamos en amarillo y por debajo de 30 lo marcamos directamente en rojo. Y otra cosa que tenemos en cuenta, aparte de la medida exacta, es la diferencia entre un tobillo y otro, ¿vale? Porque a partir del 15% podemos considerar que hay un riesgo de lesión si hay una diferencia entre un lado y el otro. Básicamente porque a la hora de aterrizan más con una pierna que con la otra, cargan más sobre una pierna, podemos encontrar lesiones por sobreuso de una pierna que de la otra, ¿vale? Esto lo relacionamos también con una medición que tiene el WIMU, que te dice el imbalance de una pierna con la otra, y al final, bueno, pues sacamos datos que podemos considerar importantes a la hora de prevenir lesiones. Pero bueno, básicamente, con el mismo teléfono, teléfono que tengáis cualquiera de vosotros, podéis, no sé si no se ve. Vale, bueno, aquí había, básicamente con el inclinómetro del teléfono, nosotros podemos medir los ángulos de acción del tobillo, ¿vale? Pero básicamente que entendáis que lo óptimo sería unos 35 o 45 grados de flexión. Hay una prueba que es simplemente midiendo 10 centímetros de la pared. Si ponemos una marca a 10 centímetros de la pared, ponemos el pie en esos 10 centímetros e intentamos tocar con la rodilla la pared, es similar a una flexión de tobillo entre 35 y 45. Pues como veáis, aquí tenemos el ejemplo de nuestro equipo en esta temporada. Y en relación a esto, que era lo que os decía antes de la medición del saque, estamos realizando ahora una prueba en la que medimos si una rotación interna limitada de la articulación glenohumeral tiene relación con un golpeo a una velocidad más baja que aquellos deportistas que tienen tanto la rotación externa como la interna en valores óptimos, ¿vale? Pero bueno, esto con el tiempo sacaremos conclusiones y podremos decirlas. Teníamos también una parte práctica que al final eran, bueno, dentro del partido que jugamos contra Soria aquí en casa, que cuantificaseis cuántas acciones se realizaban durante el partido, sobre todo para que lo comparaseis con lo que habíamos hecho al principio de la sesión, de la cantidad de saltos que hace un jugador u otro, etcétera, ¿vale? Y nada, por mi parte, preguntas que no habrá hoy, y nada, daros las gracias por la atención que tengáis. Espero que la presentación os pueda servir, os dé herramientas para utilizar en el día a día, y que sobre todo eso, que le deis uso, que os ayude a mejorar el rendimiento con vuestros deportistas, y que tengáis en cuenta eso, que lo que no se puede medir no se puede mejorar, y que el hecho de que un deportista esté siempre en el entrenamiento y no tenga lesiones durante la temporada hace ya de por sí que mejore en el entrenamiento. Chao.